Dios le bendiga, queridos hermanos. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado con otro mensaje, con otra reflexión de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de liderazgo. Qué importante es tener buenos líderes o ser buenos líderes en la iglesia o en el ministerio que Dios nos ha dado. Hoy hablaremos acerca o empezaremos una serie de mensajes que tienen que ver con el liderazgo. Pero hoy vamos a hablar acerca de 10 principios en el liderazgo o en el liderazgo cristiano. Primer principio, Dios unge, Dios escoge. O sea, a nosotros los que somos ministros, los que tenemos un liderazgo en la iglesia, Dios escoge, Dios nos unge, Dios nos aparta. Cuando venía un profeta y venía a ungir a aquel que sería rey de Israel, ese ungimiento simbolizaba de que Dios estaba con él y que Dios lo había escogido. Así que primer principio, todo líder cristiano es ungido por Dios. Segundo, respeta a otros ungidos. Cuando Saúl perseguía a David porque lo quería matar por celos, dice que varias veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él dijo, ay de mí que tocara al ungido de Jehová. Él siempre respetó eso, que Dios lo había escogido para el liderazgo. Él había acabado mal, estaba haciendo malas cosas, pero él siempre respetó eso. Y nosotros debemos de respetar a otros ungidos, a otros que Dios escogió. Tercero, hay que obedecer al ungido, al que nos ungió, aquel que nos escogió. Saúl, por no respetar, por no obedecer, perdón, aquel que lo había escogido, le fue mal. Entonces, tercero, hay que respetar a aquel que nos ungió, pero también hay que obedecer a aquel que nos ha escogido, aquel que nos ungió, que es Dios mismo. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, nos va mal. Y la Biblia, perdón, está llena de historias de personas que no honraron ni respetaron a Dios. Así que hay que obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Cuarto, todo es para la gloria del Señor. Cuenta también la Biblia que Saúl llegó un momento que se levantó una estatua para celebrar sus logros y para que lo honraran a él. Pero a Dios no le gusta eso. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Así que no se te olvide eso. No importa cuántas iglesias plantes, no importa qué tan grande sea tu iglesia, no importa qué tan bonito cantes, no importa qué bueno prediques o enseñes, todo es para la gloria de Dios. Sexto, hay que ser humildes. Hay que ser humildes y reconocer que todo lo que tenemos, queridos hermanos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, es porque Dios así lo quiso. Tú tienes el ministerio que tienes porque Dios te lo dio. Tú tienes la iglesia que tienes porque Dios te dio esa congregación. Tú tienes la esposa, los hijos, la riqueza, todo lo que tienes es porque Dios así lo quiso. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Es porque Dios así lo quiso. Él es dueño de todo y todo es para la gloria del Señor. Y hay que reconocer el señorío de nuestro Dios. Recapitulemos aquí los principios que hemos aprendido. Primero, Dios nos escoge, Dios nos unge, Dios nos apartó para que lideráramos, para que Él tiene un propósito para aquellos que somos líderes, para liderar, pastorear, proteger a las ovejas de Él. Dios nos escogió. Segundo, hay que respetar a otros ungidos, hay que honrar a otras personas, a otros consiervos que Dios ha escogido para liderar. Tercero, hay que obedecer a aquel que nos ungió, a aquel que nos apartó para liderar. Cuarto, todo es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Y quinto, hay que ser humildes. Hay que ser humildes y reconocer que todo lo que hacemos es porque Dios así lo quiso. Sexto, hay que pedir consejo. O sea, solo porque tenemos un cargo, una posición, no quiere decir que nosotros no necesitemos consejo, queridos hermanos. Todo líder necesita consejo. ¿Y a quién pedimos consejo?
Pidamos consejo a nuestros consiervos, pidamos consejo a nuestras autoridades y pidamos consejo también a Dios. No se te olvide que siempre hay que pedir consejo a quien no podemos nosotros decir que nosotros lo podemos todo o que lo sabemos todo. Necesitamos consejo. Siempre, hermano, no lo sabemos todo. Séptimo, hay que tener misericordia con aquellos que nos agreden, con aquellos que nos dañan, aquellos que por decisión propia dicen ellos son nuestros enemigos. Nosotros no debemos tener enemigos, pero sí tenemos enemigos. Personas utilizadas por Satanás para dañar nuestro ministerio, nuestra familia y todo lo que nosotros hacemos o que Dios nos ha dado. Pero hay que mostrar misericordia. Volvemos a la historia de Saúl y David. David siempre mostró misericordia con Saúl y mostró misericordia con sus enemigos. Aún el propio Saúl, al principio de su ministerio, mostró misericordia contra sus enemigos. Mira, no tomes personal los ataques que tengan en contra de ti. No lo tomes personal. Son personas usadas por Satanás o que se dejan usar por Satanás para herir y estropear tu ministerio. Así que no lo tomes personal, pero hay que tener misericordia con esas personas. Octavo, no herir a aquellos a los cuales Dios nos ha dado que lideremos. Cuando nosotros golpeamos, herimos, cuando nosotros dañamos a las personas que lideramos, créanme que nuestro liderazgo no es muy bueno y también a Dios no le agrada eso. Entonces, no hay que usar palabras, frases, expresiones o actitudes que vayan a herir a las personas que vamos a liderar, perdón. Nosotros siempre tenemos que mostrar una actitud de amistad, si es posible de paternidad, una mentoría con aquellos a los cuales Dios nos ha puesto a liderar. Así que el siguiente principio, no herir a aquellas personas a las cuales Dios nos ha puesto a liderar. Así que también el noveno es cuidar nuestra vida espiritual. Queridos hermanos, dice también la Biblia acerca de David que cuando había tiempo de guerrear, él no fue a guerrear, no fue a la guerra. Entonces, cuando no fue a la guerra, él estaba ocioso sin hacer nada. Y en ese tiempo, sin hacer nada, dice que fue tentado, vio a una mujer desnuda, cayó en la tentación, pecó, esta mujer estaba casada, de la mujer después quedó embarazada, para ocultar este embarazo, mandó a matar a la mujer a la esposa de este hombre, cometió asesinato, conspiró, después quiso ocultar ese pecado, el pecado salió a la luz y entonces como salió a la luz, se dio cuenta que nada se le puede ocultar a Dios. Pero ¿qué pasó con todo eso? ¿Por qué pasó todo eso? Porque él estaba ocioso, no cuidó su vida espiritual. Un líder cristiano tiene que cuidar su vida espiritual, queridos hermanos. Hay que cuidarnos, hacer nuestros devocionales, orar, leer la Biblia, tener contacto con Dios en su presencia, en su gloria. Hay que cuidarnos para no caer en la tentación. Todas las veces que nosotros caemos es porque no cuidamos nuestra vida espiritual. Caemos en esa ociosidad y al diablo, cuando el líder está ocioso, se mete. Él le encanta tener ese tipo de liderazgo, personas que no se cuidan su vida espiritual. Hermanos, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, no el que visita, queridos hermanos. El que está en la presencia, no el que pasa visitando la presencia de Dios de vez en cuando. Dice, Dios dará protección. Así que hay que cuidarnos, queridos hermanos. Y el último principio es un líder cristiano siempre pide perdón y perdona. Vuelvo y repito, un líder cristiano pide perdón y perdona. El Padre nuestro dice, perdónanos como también nosotros perdonamos. El pedir perdón no es un sentimiento, es un mandato, hay que obedecer, queridos hermanos. ¿Okay? ¿Cómo es posible que Dios nos perdone tanto todos los días y nosotros no podamos perdonar a nuestro prójimo, no podamos perdonar a nuestro hermano? La palabra es bien clara y dice que ni aún nuestras ofrendas se las acepta cuando tenemos algo en contra de un hermano. Y dice que cuando tenemos algo en contra de nuestro hermano somos homicidas.
asesinos, asesinos del alma. Por lo tanto, queridos hermanos, hay que perdonar y pedir perdón. ¿Qué les pasa si repasamos entonces los principios que hemos aprendido hoy en día en el liderazgo cristiano? Primero, Dios nos escoge, Dios nos ungió, o Dios unge a aquellos que tienen liderazgo. Segundo, hay que respetar y honrar a aquellos también que Dios ha escogido, a nuestros consiervos, a otros que tienen liderazgo. No hay que creernos más ni menos que los otros ungidos de Dios. Tercero, hay que obedecer a aquel que nos ungió, que es Dios. Cuarto, la gloria es para Dios. Todo lo que hacemos es para su gloria. Quinto, hay que pedir consejo siempre a Dios. Hay que pedir consejo a nuestras autoridades o a nuestros propios consiervos de igual manera. Sexto, hay que ser humildes, reconocer que todo lo que tenemos es que Dios lo ha dado. Séptimo, hay que mostrar enemigos con aquellos que nos hieren, aquellos que se dicen llamar nuestros enemigos. Octavo, no hay que herir ni dañar a aquellos a los cuales Dios nos ha dado por liderar. Noveno, hay que cuidar nuestra vida espiritual. Y décimo, hay que pedir perdón y perdonar. Son 10 principios que si los ponemos en práctica nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual, sí, pero también en nuestro liderazgo cristiano. Así que espero en el nombre de Jesús, hermano, que estos principios te puedan servir. Y como les dije, es el principio de una serie de mensajes que vamos a hablar acerca del liderazgo. Espera entonces el siguiente mensaje, el siguiente reflexión con respecto a su palabra, hablando del tema del liderazgo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado. Un gusto estar contigo.